Bien. Bien, hermanos, vamos a compartir entonces en este día desde el capítulo 22 del libro de Ezequiel. ¿Estaba ahí mismo ya? Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer dos versículos, pero vamos a hacer hincapié en uno de ellos. Por favor, versículo número 25. Si usted está allí, me avisa. Dice entonces la palabra del Señor: hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron sus santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ore conmigo, hermano. Señor, yo necesito de tu habilidad para predicar lo que debo predicar. Señor, tú conoces los corazones de los hermanos. Tú conoces las personas que van a ver esto a través del internet, Señor. Tú conoces, Señor, las vidas. Yo no las conozco. Tú eres el Dios que creó a todo hombre, a toda mujer de esta tierra, Señor. Y Padre, yo te ruego que por medio de tu Santo Espíritu me des la habilidad para predicar tu palabra, Señor, como debo predicarla. Señor, yo me pongo en tus manos para que tú me uses, y para que tú me uses en favor de tu voluntad, en favor de tu propósito, para la edificación de estos hombres y mujeres que están aquí hoy día y de aquellos que van a ver este mensaje, Señor. Ayúdame a predicar sabiendo que un día, Señor, yo voy a darte cuenta a ti de cada palabra que sale de mi boca. Señor, ayúdame a no poner bozal en mi boca, Señor. Que humanamente, Señor, yo no me retenga de decir todo lo que tú quieras que yo diga. Y que tu Espíritu no me deje decir las cosas que yo quiera hablar, pero que no estén en tu voluntad. Te lo pido, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Sabe, hermanos? El tema que voy a tocar hoy día es un tema tan, pero tan importante. Yo sé que todas las predicaciones tienen alguna verdad del Señor para nosotros, pero esta predicación en particular trata una temática que es absolutamente pertinente, crucial de nuestro tiempo. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo desviada del Señor Jesucristo. Jesucristo vino y pagó por una iglesia, por una novia, por una esposa para Él. Y Él dejó, mientras Él fue a hacer lo que debía hacer, Él encargó el cuidado de esta novia. Lo encargó a hombres supuestamente de confianza, a hombres que supuestamente tenían el sentir de Él, que iban a velar por los intereses de Él. Pero ha ocurrido que en el camino estos hombres crearon sus propios intereses y se olvidaron de los intereses de aquel que los llamó. Qué triste es cuando las cosas se desvirtúan así. Qué triste es cuando un pololeo, por ejemplo, que debe ser una instancia sana de compartir, de compañerismo, más que de cualquier otra cosa, se transforma en una cuestión tortuosa. Se transforma en que él se vuelve un celoso por la polola.
Ella es su polola, pero él cree que es de él. Y si ella hace algo con sus padres, ella le dice, ¿y por qué no estabas? Yo te llamé y tú no estabas. Qué mal precedente es ese. Qué malo es cuando uno desvirtúa el propósito. Y eso es lo que le ha pasado a los líderes de las iglesias en este tiempo. Pero esto no es algo nuevo, es algo que ocurrió en la antigüedad. Lo que acabo de leer está en el Antiguo Testamento. Es un mensaje que Dios le entregó a uno de sus siervos, de los fieles, para transmitirlo a su pueblo, para transmitirlo precisamente a los sacerdotes. Porque en ellos se centra básicamente esto. Pero Dios hace una importante mención a los profetas. Lea por favor conmigo el verso 25, al principio. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. ¿Saben? Los profetas tenían un propósito, tenían un llamado. En el tiempo del Señor eran ellos los que recibían la revelación. Eran ellos los que tenían palabras frescas, reveladas, recién salidas del horno del Señor, por decirlo de alguna forma. Y ellos llegaban al pueblo y le decían al pueblo, el Señor dice tal cosa, pueblo. Especialmente ellos llegaban al pueblo a decirle al pueblo, te está saliendo del camino. Los profetas de Dios actuaban en ese tiempo como una especie de brújula espiritual. Ellos le decían al pueblo, te está saliendo, cuidado, por ahí no. Ese camino no te va a ir, te aparta del Señor, no te lleva al Señor. Ellos tenían la gran responsabilidad que no tenía otra gente de la misma forma, de hablar la palabra que salía de la boca de Dios. Y aquí claramente Ezequiel menciona que el problema parte con los profetas. Los profetas que entregaban la palabra del Señor, la revelación de Dios, fueron usados por el enemigo, por Satanás. Y dejaron de ser profetas de Dios y se convirtieron en falsos profetas. Hombres que le hablaban al pueblo cosas que supuestamente venían de Dios, pero que no venían de Dios, venían del diablo. Y cuya finalidad era apartar a la gente de Dios. Era apartar el corazón de los hombres de la sincera fidelidad que debían darle a Jehová. Los falsos profetas venían con promesas mentirosas, como hoy día. Hay falsos profetas trayendo falsas promesas de prosperidad, de paz, de bendición. Eso no es lo que yo veo en la Biblia, hermanos. Yo siento que cada día más Dios nos pone en el consciente colectivo como iglesia. El Espíritu de Dios está diciéndonos, cuidado, el rapto, cuidado, te puedes quedar. No tomes a la ligera esto. Puede ser que un día domingo llegues y ya no estén tus hermanos aquí. Puede ser que tú estés consolándote que la otra semana, y puede ser que no haya otra semana para ti. Si alguna vez ha sido importante, no dejes para mañana. Lo que puedes hacer hoy es hoy día, hermanos. Y especialmente en lo concerniente a las cosas de Dios. Es ahora donde tenemos que afirmarnos. Es ahora o nunca, hermanos. Después nos va a servir hacer sacrificios. Después nos va a servir esforzarse. Una vez que el arrebatamiento, que el rapto de la iglesia haya tenido lugar, hermanos, escúchame, ya no va a servir toda tu devoción. Amén. Ya no va a ser para Dios, va a ser por tu vida. Y tú debes saber que el anticristo está esperando el arrebatamiento para salir. Tú debes saber que hay muchas cosas esperando que la iglesia salga para poder dejarse caer sobre el mundo. ¿Saben? Una de las cosas que yo anoté ahí, se las voy a decir porque luego me voy a olvidar, el Señor me lo está recordando ahora, es que, escúchame por favor, existe una iglesia verdadera. Yo el lunes lo voy a compartir con más profundidad. Pero existe una iglesia verdadera, que es la iglesia de Jesucristo. Y existe una falsa iglesia. Existe la iglesia verdadera, que es la Virgen de Cristo. Y existe una falsa iglesia, que es la ramera de Satanás. Amén. Y ambas iglesias están caminando juntas hoy día.
Y mientras el Señor está purificando, limpiando cualquier contaminación de su virgen en este tiempo, Satanás está fortaleciendo su ramera. Pero esto es lo que me hacía ver el Señor. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál va a ser la luna de miel que el diablo le va a dar a su esposa? La gran tribulación, hermanos. Esa es la luna de miel que él le va a dar a su esposa, a su falsa iglesia. ¿Sabes cuál es la luna de miel que Cristo tiene para nosotros? Una cena. Él tiene una cena preparada con manjares deliciosos. Él no solamente tiene una cena, Él tiene corona para su esposa. Y Él no solo tiene cena, Él tiene una corona, Él tiene morada para su esposa. Él es un hombre muy responsable. Él sabe que el casado casa quiere. Y Él dijo, cuando se fue, voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la luna de miel que Cristo tiene preparada para su amada, para su esposa. Imagínate eso versus la luna de miel del diablo para su ramera, la gran tribulación. Líbranos, Señor. Amén. Bueno, en este tiempo, desafortunadamente, están corriendo juntas esas dos iglesias. La verdadera y la falsa. Y te voy a decir algo. Aparentemente la falsa la lleva. Y la falsa se presenta a ti diciendo, ¡ay, que eres anticuada! No, aquí yo puedo vestir las ropas todas. Aquí yo puedo usar las modas, toda moda del mundo es aceptada aquí. Claro, si esa iglesia no la gobierna el Espíritu Santo. Amén. Esa iglesia la ministra el espíritu del anticristo. Amén. Cuando oran por esas personas, no es el Espíritu Santo el que pasa, es el espíritu de Satanás. Amén. El que se mete en el corazón de esas personas. Amén. ¿Entienden la gravedad del asunto? Amén. Pero están caminando juntas ambas iglesias. La Virgen de Cristo y la ramera de Satanás. Y cuando tú miras la televisión, tú puedes ver a la ramera adornada de todas las cosas del mundo. Puedes verla bailando, no danzando, bailando. Puedes ver esa ramera que el altar se convirtió en un lugar lúgubre, un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas. Tú no podrías distinguir si es un altar de Dios o si es una discoteca, hermano. Porque la ramera, como es del mundo, trae el espíritu del mundo. E impregna a los que llegan allí creyendo falsamente que están llegando a la iglesia de Jesucristo. Los que llegan a esa ramera, hermano, qué fea la palabra, pero así se llama. Los que se llegan a ella, fornican con ella. Y se contaminan del mismo espíritu que tiene ella. En circunstancias que la Virgen de Cristo, cuando llega acá, el Espíritu Santo la cubre, como lo hizo con María. Y la santifica. Y la bendice. ¿Entienden la diferencia, verdad? Y los falsos apóstoles y los falsos profetas son los que alimentan a la ramera con ilusiones, con mentiras, con promesas engañosas. Y la gente que quiere, que ama el mundo y que ama las cosas del mundo, va a esos lugares porque allí les dicen lo que ellos quieren oír. Les dicen, mira, no importa cómo vivas, Dios te ama tanto que Él igual te va a llevar al cielo. Esa es una mentira diabólica. Dios te ama tanto que te dice la verdad. El Dios de la Biblia nos ama tanto que nos dice las cosas como son. Y nos dice, si tú sigues así, no vas a ir al cielo. Tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo, tienes que abandonar eso, tienes que sacar esto de tu vida, o escúchame con todo el dolor de mi alma, no vas a ir al cielo. Yo quiero llevarte allí, te diría Dios, pero no te voy a poder llevar en esas condiciones. Eso dice un verdadero profeta del Señor.
Pero un falso profeta alimenta a las personas con palabrería, con banalidades, con engaños. Y la gente sale de allí diciendo, oh, cuánto me ama Dios. Y salen a hacer toda clase de maldades y a vivir vidas desordenadas y a seguir pecando. Y vamos viendo la mugre en la tele y vamos escuchando los programas inmundos de la radio. ¿Tú sabías que detrás de todo, sabes por qué no es bueno ver ciertos programas? ¿Sabes por qué no es bueno escuchar cierta música? Por una razón. Detrás de eso hay un espíritu. Nosotros estamos acá, cantamos, adoramos a Dios y ¿sabes lo que pasa? El espíritu de Dios se mueve. ¿Sabes lo que pasa cuando tú prendes la radio, enciendes la radio y está la música del mundo? El espíritu del diablo que inspiró esa música también se mueve. Esa es la realidad. No hay ningún versículo que diga apaguen la radio. No había radios en el tiempo de la Biblia. Pero yo estoy seguro que alguno de los apóstoles hubiera dicho, hermano, por ningún motivo enciendan las radios, a menos que no sea para escuchar nuestras predicaciones. ¿Entienden? Ellos defendieron a la iglesia. Eran verdaderos profetas de Dios, defendían a la iglesia de las amenazas de su tiempo. En este tiempo las amenazas se han multiplicado a través de todos los medios de comunicación, de las redes sociales, del internet. El internet en sí no es inmoral, el internet no tiene moral. Pero tú puedes poner allí una predicación que puede salvar a alguien, que puede ayudarle a alguien a tener la luz para la salvación, pero también puedes poner pornografía que puede hundir el alma de una persona en esa esclavitud. La tele no es moral, es amoral. Pero tú y yo sabemos que en la tele ponen cosas, pasan cosas que no te hacen bien a ti, que no te contribuyen a tu vida espiritual. Tú y yo sabemos que hay programas en la radio que no contribuyen a nuestra vida espiritual. Y si tú eres parte de la Virgen de Cristo, tú te vas a descontaminar. Tú te vas a apartar de cualquier cosa que pasando te pueda rozar y pueda dejar una mancha en tu vestidura. ¿Lo entiendes? Si tú eres una ramera no te importa. No te importa dónde te sientas, sobre quién te sientas. Una virgen sabe dónde se sienta, sabe cómo se sienta. Una ramera no tiene nada que cuidar. Ella es de todos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pero tú eres de Cristo. Y tú te guardas para Cristo. Y tú te cuidas para Cristo. ¿Entiendes lo que estoy tratando de explicar? Ahí entran los profetas. Que ellos tenían que llevar la palabra fresca, pero Satanás, para poder entrar la mentira en el pueblo de Dios, tenía que hacerse pasar por Dios. Y la mejor manera de engañar al pueblo era tomando a los profetas. Y era falseando la palabra de Dios. Era diciendo el Señor dice cuando el Señor no había dicho. Era haciendo pasar las cosas como si fueran de Dios, pero no siendo de Dios. Y dime si ese no es el problema de la iglesia hoy día. Hermanos, hoy día, a las cosas mundanas, a la música incluso mundana, la toman, le cambian la letra y la cantan como gorilos en la iglesia. Música del mundo, música que fue hecha por la inspiración de otro espíritu. No fue hecha para la adoración de Dios, fue hecha para el deleite carnal. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Entiendes la gravedad del asunto? Yo le explico esto para lo que le voy a decir a continuación, para que usted diga, porque hay gente que no entiende la gravedad del asunto. Hay gente que dice, pero es música nomás. Pero ese es un programa nomás. Pero si es la tele. Pero si en esa iglesia igual hablan de Dios. Pero si en esta iglesia también oran, ahí también hablan en lenguas, también hacen. Pero escúchame, hermano, no todo lo que parece oro es oro. Y eso es lo que te estoy diciendo. Hay una virgen y hay una ramera que se disfraza de virgen. Pero que tú por sus modales te puedes dar
dar cuenta que no es una virgen. Por su pureza te puedes dar cuenta que no es una virgen. Es una inmunda. Los profetas fueron usados por Satanás. Tenía falsos profetas, hoy día también tiene falsos maestros. Y también hay algunos falsos profetas que le profetizan a la gente puras bendiciones. Ellos son los que están alimentando a la ramera. Ellos son los que están siendo usados para cambiar el mensaje, para distorsionar el mensaje, para perdición de los oyentes. Para perdición de los oyentes. Ahora, lo importante, porque a estos es a quienes yo me quiero referir. Dice en el versículo 26, sus sacerdotes, y mira lo que dice a continuación, los sacerdotes, ¿qué hicieron? Violaron la ley de Dios. Yo no sé si tú te has sentado a leer este versículo alguna vez, si te has sentado en oración a decirle: Dios, háblame lo que hay allí. Y tú te vas a dar cuenta que es horrendo, es horrible. Primero, Satanás tuvo que usar a los profetas para que cambiaran el mensaje. Pero luego, el error que introdujeron los profetas se generalizó gracias a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la tarea de ofrecer sacrificios espirituales a Dios por el pueblo. Esa era la labor de ellos. Ellos debían además corroborar las palabras de Dios que estaban escritas en la ley. Ellos eran los responsables de que la palabra de Dios llegara a la gente. Ellos la transmitían y a su vez los padres de familia lo transmitían en sus hogares. ¿Se entiende, verdad? Entonces sobre los sacerdotes recaía la gran responsabilidad del bienestar del pueblo. Porque ellos debían ser un pueblo primero separado para ofrecer, para estar en condiciones espirituales, para ofrecer por otros. Y dice el Señor que los sacerdotes fueron quienes violaron la ley de Dios. Piense por favor en esto. Tanto los profetas como los sacerdotes hicieron algo. Prevaricaron. Usted tiene que aprender esa palabra, yo la he mencionado antes. Prevaricar tiene que ver con que una persona no cumple con el trabajo que se le ha asignado y que es responsabilidad de su cargo. Los sacerdotes prevaricaron, los profetas prevaricaron. Ellos tenían el trabajo asignado de llevar la palabra de Dios y ellos comenzaron a llevar vanas palabras a la gente. Ellos tenían la misión de corregir al pueblo de Dios y ellos empezaron a llevarle palabras livianas. A la gente que hacía lo malo le decía: tranquilo, Dios está contigo. Dios no está contigo. Hay gente que a mí de repente me quiere forzar. Bendice, bendice. Y Dios me dice: yo no voy a bendecir aunque tú ores. ¿Me está escuchando, verdad? Porque Dios no bendice el pecado. Hermano, yo no soy Dios. Yo soy tan pecador como tú. Pero déjame decirte una cosa. Desde que yo conocí a Cristo me he apartado con todo lo que he podido de la maldad y del pecado. Y hay muchas personas que vienen a mí y me piden que yo la bendiga, y Dios me dice: aunque tú ores, yo no voy a bendecir. Amén. La palabra de Dios me dice: no participes en pecados ajenos. Amén. Que puedes entenderlo, ¿verdad? Y como en la verdadera iglesia, en la Virgen, en esa iglesia que es movida por el Espíritu Santo, no te bendicen. Satanás dice: ven, yo tengo un lugar donde te van a bendecir. ¿Qué quieres? ¿Quieres casa nueva, auto nuevo? Yo te lo voy a dar. Porque ahí están los falsos profetas. Y ellos sí te van a bendecir, te dicen: oh, tú eres buena. Lo que pasa es que no te entienden. Tú eres un buen hombre. Lo que pasa es que ese pastor de ahí es un legalista. Él no tiene a Dios. Nosotros, date cuenta, nosotros sí tenemos a Dios. Mira la iglesia lo grande que es. Mira, él tiene un puñadito de gente. No es de Dios. Si fuera de Dios estaría lleno. Falso. Jesucristo tenía pocos seguidores y incluso cuando tuvo muchos les dijo: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y ellos dijeron, se fueron. Jesucristo nunca tuvo muchos seguidores.
¿Sabe por qué? Porque les predicaba la verdad. Amén. Cuando una persona viene a mí y me dice, pastor, me equivoqué, ok, yo me equivoco también. Pastor, me volví a equivocar. Otra vez me volví a equivocar. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que yo pienso? Yo digo, aquí hay algo malo. Aquí hay un problema de adentro. Y yo te puedo bendecir, pero escúchame. Cuando yo antes dije, voy a orar por los diezmos, cosa que yo no hacía. ¿Se acuerda que yo le dije? Yo no lo hacía. Es la voluntad de Dios que nosotros hagamos eso. ¿Qué pasa si yo oro para que Dios bendiga algo que no es la voluntad de Dios? ¿Dios va a bendecir? No. Pero yo soy apóstol. ¿Eres más grande que Dios? ¿Tienes tu mayor autoridad que Dios? No. Si tú quieres la bendición verdadera, la bendición de Dios, vas a tener que vivir una vida ordenada en Dios. Porque de otra manera, el diablo puede traer muchas cosas que parecen bendición, pero en verdad no vas a estar bendecido. Amén. Les voy a contar una cosa. En esa prédica que ya no tengo, el Señor me hizo escribir mucho sobre la gente que vende en las iglesias. Y Dios me dio una palabra fuerte. ¿Sabe qué? Es así. Si esa iglesia se está sustentando de una manera que Dios no mandó, no es la obra de Dios. Amén. Perdóname que te lo diga, pero tengo el deber de decírtelo. Yo le dije al Señor, yo no voy a callar, yo voy a hablar todo lo que tú me des. Y el Señor me lo acordó esto. Si esa obra tú tienes que hacer cositas para sostenerla, entonces no es Dios quien la está sustentando. Amén. Estás haciendo la obra de Dios a la manera que Dios no mandó. Estás llevando la casa de Dios no como el dueño de casa la quiere llevar. ¿Puedo decir que es la obra de Dios? No, 1000 veces no. No. La gracia no es hacer algo, hermanos. Escúchame. La gracia no es hacer algo. La gracia es si lo que tú vas a hacer cuenta con el apoyo del Señor. Eso es lo que importa. Yo canto para Dios y Dios respalda tu cántico. Yo predico, Dios respalda tu predicación. Yo tengo una iglesia grande, ¿es Dios quien se mueve en esa iglesia grande? ¿Te das cuenta que todo tiene que ver con si Dios está o no está detrás de eso? Hermano querido, te lo digo en el amor de Cristo, todo lo que hayamos hecho que no esté en la voluntad de Dios se va a quemar, y consigo se va a quemar tu esfuerzo, tu trabajo. Piénsalo, por favor. Piénsalo. Si yo estoy llevando cualquier cosa, no importa cuán exitosa sea, pero no la estoy llevando como Dios mandó, no es la obra de Dios, es mi obra. Es mi obra. Y Dios me va a decir, sálvala tú si es tu obra. Él no va a salvar lo que Él no llamó. Pero la iglesia ramera se parece mucho a la verdadera. Amén. Por favor, piénsalo. Hay cosas que con urgencia, si tú descubres que hay cualquier cosa en tu vida, mira, tú te puedes enojar conmigo y tal vez no venir nunca más. Para perdición tuya sería nomás. Yo voy a seguir acá hasta que Dios me tenga. Pero sabes que, hermano, en el amor de Cristo se necesita más amor para decir las cosas que para callarlas. En el amor de Cristo, yo te lo digo hoy día, anótelo esto. Si tú te das cuenta que hay cualquier cosa mal en tu vida, Dios sabe por qué te lo estoy diciendo, yo no sé. Arréglala. Mientras puedas arreglar cualquier condición que no sea correcta en tu vida, arréglala. Hermano, arréglala.
Si hay cualquier cosa dudosa que tú sientes que te puede ser causal de pérdida de tu salvación, de que Cristo no te pueda mirar, de que Cristo te tenga que pasar de alto, por favor te lo ruego y dile, hermano, arréglala. No esperes la otra semana, no esperes la otra prédica, no esperes el otro domingo, arréglala hoy día, porque hoy podría el Señor venir por su iglesia, hoy día. Y si tú no la arreglaste hoy día, para mañana ya no te va a servir. Esaú lloró la primogenitura, la lloró, dice la palabra que la procuró con lágrimas, pero una vez que él vendió la primogenitura no hubo nada que él pudiera hacer para recuperarla. Amén. ¿Lo entiendes? Hay gente que está como Esaú, tengo hambre, yo lo que quiero es comer un guisado, lo que quiero comer, véndeme la primogenitura, no me importa, ¿qué la quiero yo? Hay gente que no entiende lo que está dispuesta a ofrecer por tener un placer mundano, un placer momentáneo, y está vendiendo la primogenitura con Cristo. Amén. Estás vendiendo tu silla, tu lugar en el reino. Estás vendiendo tu lugar en esa mesa, en las bodas del Cordero. Señor. Amén. Eso es lo que tú y yo deberíamos estar pensando hoy día. Dios se va a preocupar de nuestro mañana, hermanos. Si es que tenemos un mañana. Sí, Señor, amén. Dios es Dios hoy día, fue Dios ayer, y te aseguro por la palabra de Dios que va a ser Dios tuyo mañana. Amén. Si tú caminas con Él, Él se va a preocupar de ti. Él va a sostenerte, Él va a saber cómo hacerlo. Amén. Pero tú hoy día propone en tu corazón buscarlo a Él. Amén. Propone en tu corazón que Él sea lo primero, hermano. Porque yo te digo una cosa, mucha gente va a llorar la desobediencia de haber vivido a su manera. Yo no te estoy enseñando las cosas que me gustan a mí. Los profetas y los sacerdotes ambos prevaricaron, es decir, no hicieron, no cumplieron lo que Dios les mandó. Y por culpa de eso, ¿qué le pasó al pueblo? Cayó. Yo te digo hoy día, en palabra del Señor, los ministros, los pastores, que son los sacerdotes de hoy día, han prevaricado. No han cumplido con entregarle al pueblo de Dios esto, sin adornos. Sin adornos. Esta es la verdad de Dios. Sin ningún adorno. Esto es todo lo que Dios nos manda hacer. Predica la verdad. No predique falsas cosas, no predique promesas mentirosas. No le predique a la gente que le va a ir bien si tú sabes que están viviendo en pecado, no les va a ir bien. Hermano, entiéndelo. Te voy a decir algo, una revelación. Yo no lo sabía. Créeme que no lo sabía, nunca lo había visto así. Hasta hace 2 días atrás. Dios no le habla a la gente que vive en pecado. Escúchame lo que te voy a decir. Dios hablaba con el rey David. Piensa. Dios hablaba con David. Dios hablaba con David. Amén. Sí, David tenía una maravillosa comunión con Dios. ¿Cierto? Jehová le hablaba, decía, ataca por aquí, vente por acá, no ataques, espera, ahora sí. Dios le hablaba. David decía, Señor, ¿cómo voy? ¿A dónde? ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo? ¿Qué sé yo? Y Dios le hablaba, le respondía específicamente. ¿Cuántos queremos tener esa comunión? Que Dios nos diga específicamente. ¿Cuántos quieren que Dios nos diga específicamente? Al frente van a tener la iglesia. Eso es ser específico, ¿no? Amén. En una visión que tiene un hermano, no sé si fue sueño o visión, pero una visión que tiene un hermano, yo lo conté a algunos, había un candado que estaba cerrado, había gente que quería entrar y había una reja. Y de repente, según entiendo, alguien rompía ese candado y la gente entraba. Y de acuerdo a esa visión, yo estaba en una especie como de escenario, ¿ya? Y el hermano me dice, pero ¿sabe qué? Era como la Quinta Vergara. Hermano, dime si eso no es una dirección espiritual. Tú para entrar tienes que abrir un candado que hay afuera. Y esta calle se llama Quinta Vergara. Dime si no es Dios que nos mueve. Dime si no es Dios que nos está guiando
Sí, Señor. Dime si el Señor no nos advirtió antes del terremoto. Dime si Dios no nos ha dicho cosas específicas y puntuales respecto a cosas. Hoy día el mismo Dios te está diciendo, mejor prepárate, porque el rapto ya es. Amén, Señor. Ya es. Lo que tengas que arreglar, arréglalo. Amén. Porque podrías no pasar de este año. Tú te estás proyectando a muchos años más y te digo algo. Podría ser que no pases de este año. Amén. El Señor me revelaba esto. Yo nunca lo había visto. Pero David hablaba con Dios. Y Dios le hablaba a David. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. David pecó. David se acostó con una mujer. Eso se llama fornicación. No era su esposa. Él adulteró. Ella era una mujer casada. Él se metió en una relación pecaminosa. Escucha lo que te voy a decir. Él no volvió a escuchar la voz de Dios. Escúchalo, por favor. Y cuando Dios quiso hablar con él, porque Dios lo amaba, Dios no le pudo hablar claramente esta vez. Dios tuvo que tomar un profeta y decirle, anda y dile a David que está en pecado, que yo no me he olvidado que está viviendo en adulterio, que cometió una situación de adulterio. Dile a David que yo quiero que se arregle. Pero mira, ¿por qué Dios no le habló? Porque Dios no habla cuando tú estás en pecado. Dios no te habla cuando tú estás practicando el pecado. Tú vas a tener que pedir palabras prestadas de otro. Vas a tener que armar un mensaje con las palabras de otro. Dios no va a darte revelación a ti. Vas a hablar de Dios como lo hacen muchos líderes hoy día. Hablan de Dios, y que Dios aquí, que Dios allá, pero no son cosas que Dios les enseñó a ellos. Son palabras robadas de otro. ¿Sabes por qué? Porque viven en pecado y porque Dios no les puede hablar directamente. Que Dios nos hable no es un derecho, es un privilegio, hermano. Los profetas fallaron y los sacerdotes, dice el Señor, violaron mi ley. Oh, Jesús. Ay, Señor. Esto es más terrible de lo que nosotros podemos pensar. ¿Sabe qué? Dios dice, los profetas estaban fuera ya. A los sacerdotes les dice, ustedes tomaron, abrieron las piernas de mi ley. Ella no quería porque ella es pura, ella es santa, ella es limpia. Ustedes tomaron, abrieron las piernas de mi ley. Uno la tomó de acá, el otro de acá, y contra su voluntad ustedes la adulteraron, la ensuciaron, la magullaron. Amén, Señor. Ustedes hicieron que mi ley diga lo que mi ley no dice. Sí, Señor. Ustedes obligaron, ustedes cambiaron, distorsionaron la ley. La ley no quería decir esto, pero ustedes la cambiaron para que la gente le gustara, para que la gente la aceptara. Cuando dicen los sacerdotes violaron mi ley, yo no puedo dejar de pensar en hombres abusando de una mujer. Sí, Señor. Esa es la figura cruel que se me viene a la cabeza, hermano. Violaron mi ley. Los sacerdotes, aprovechando la cercanía que tenían con mi ley, de repente la obligaron a hacer cosas contra su propia voluntad. Y Dios dice, yo miré todo. Sigan vendiendo en las iglesias. Eso es violar la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a los campistas, a los vendedores, fuera, fuera. Cristo echó a los que vendían.
Pero podemos seguir vendiendo. Es para el Señor. ¿Para quién es? ¿Para quién es? No es para el Señor de la Biblia. Deja que Dios te saque de tu error. No es para el Señor de la Biblia. El Señor de la Biblia es capaz de sostener su obra. Amén. Y si no la sostiene, es porque ni Él está interesado en él. Amén. ¿Cuántos se acuerdan que Dios dijo que nos iba a hablar clarito? Amén. Llegó el tiempo de hablar clarito, hermano. Gloria a Dios. Y Dios te ama tanto que lo que tú no escuchas donde deberías escuchar, te lo hace escuchar a través del internet. Amén. Porque Él sí te ama. Él sí te ama. A nuestros hijos les duele cuando los corregimos. Pero pasan los años y dicen, sí, se me acuerdo la paliza que me diste, pero ahora te la agradezco. Porque gracias a esa paliza me sacaste todos los demonios que tenía de porfía, de desobediencia. Hoy día los sacerdotes están, los ministros, los pastores, los líderes, están violando la palabra de Dios. No solo violando la palabra de Dios. Ellos infringieron la ley. Hicieron con la ley algo que no debían hacer, algo que no era propio de la naturaleza de la ley. Tú sabes que una violación se convierte en una violación porque es un acto forzado. ¿Verdad? Estos sacerdotes forzaron a la ley a aceptar algo que la ley no quería aceptar. Eso es lo que tiene que hacer una mujer cuando es violada. Aceptar tener intimidad con alguien que ella realmente detesta. ¿Entienden la gravedad de esto, hermano? Amén. Los sacerdotes, los pastores están violando la ley de Dios. Amén. Están haciendo que en las iglesias se acepte mugre que Dios dice, no, sáquenlo. Y ellos dicen, no, dejémoslo adentro hermano. Sí, Señor. Amén. Saquen esa mugre, dice el Señor. Y dicen, no, si a la gente le gusta. Estamos en otro siglo. Queremos tener jóvenes, tenemos que ponerle luces de colores. Nada de luces de colores. Dios es un Dios de luz. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Yo no quiero luces de colores, hermano. Amén. No quiero luces. No más luces de colores en la iglesia. Se acabó. Este es un lugar de luz. Amén. ¿Es un lugar de tinieblas? No, es un lugar de luz. Amén. Hay hartas tinieblas en el mundo para que le demos lugar a las tinieblas a meterse adentro de la iglesia. Sí, Señor. Eso es lo que el mundo quiere hacer. Quiere contaminar a tus hijos, quiere contaminar tu matrimonio, quiere contaminar nuestros corazones. El mundo quiere verte caer en pedazos y después de eso el diablo se va a reír, te va a decir, ¿cómo pudiste ser tan tonto? ¿No tenías a Dios? Hermano, abre los ojos. Amén. Por el amor de Dios te lo ruego. Abre los ojos. Despierta y mira el mundo que te rodea. Date cuenta. Date cuenta cómo Satanás golpea disfrazado de algo lindo la puerta de tu casa. Te dice permiso. Cómo Satanás golpea las puertas de la iglesia y nosotros felices. ¡Oh! ¿Quieren venir a ser parte de la iglesia? No, quieren pervertir a la iglesia. El blanco favorito del enemigo son los ministros. Llegó a los profetas para que predicaran falsas profecías. Luego llegó a los sacerdotes. Jesucristo dijo, hiere al pastor. ¿Y qué pasa cuando tú hieres al pastor? La iglesia sufre. Cuando tú tocas al líder, cuando tú afectas al líder, la iglesia sufre. Porque todo lo que entra a esa iglesia tiene que pasar por el líder. Es el pastor. La palabra líder no aparece en la iglesia. Hay gente religiosa que me ha dicho, pero la palabra líder no es de la iglesia. Pero tú entiendes lo que yo estoy diciendo. Tú entiendes lo que estoy diciendo. Estoy hablando del hombre, de la mujer, de la persona que Dios tiene adelante. Como un vigilante, como una atalaya. Es el hombre de Dios el que tiene que ver y decir, esto no va a entrar acá, esto no es de Dios. Pero si el hombre ha perdido la visión, póngalo en lugar de privilegio. ¿Dónde quiere acá? Oh, gracias. Entró a la iglesia. Hermanos, nosotros hoy día le damos gracias a la gente por venir a la iglesia. Es la gente la que debería venir a darle gracias a Dios por la iglesia. Amén. ¿Cómo podemos estar tan
cegados, tan ciegos. Ay, qué bueno que vino a la iglesia. Más te vale que vengas a la iglesia. ¿Entiende, verdad? Amén. En el fondo del corazón uno se alegra de que la gente venga a la iglesia. Pero tú entiendes lo que estoy diciendo. Amén. Ah, no quiere que vaya, no voy a ir. Yo no estoy diciendo eso. Cuando el enemigo logra ir al pastor, la iglesia siempre sufre de algún modo. Y cuando el enemigo no logra votar a los ministros, al sacerdote, al profeta, cuando no logra votarlo, ¿sabe lo que hace? Él paciente e insistentemente trabaja para desviarlo de la verdad. Y ahí está la iglesia hoy día. Ahí están muchos ministerios hoy día, desviados de la verdad, perdieron el norte. ¿Has escuchado noticias cuando de repente encontraron un cachalote varado en las playas de no sé qué lugar? De repente, de tiempo en tiempo aparecen las noticias, ¿sí o no? Varón, cachalote de aquí, de allá. Y tú dices, ¿qué anda haciendo este por acá? ¿Sabes qué le pasó? Perdió el rumbo. Es lo mismo que Dios dice, ¿qué anda haciendo este por acá? Perdió el rumbo. Si mi voluntad para Él no está aquí, está ahí. Eso pasa. Eso le pasa también a los matrimonios. Los matrimonios pierden el rumbo. Los padres en la enseñanza con nuestros hijos perdemos el rumbo. Tú trabajas para vivir, pero hay gente que pierde el rumbo, se transforma en gente que vive para trabajar. Perdiste el rumbo. ¿Me escuchó, cierto? Gracias a Dios por el trabajo. Pero cuando tú vives para el trabajo, perdiste el rumbo, hermano. Tú debes trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Esa es la idea del diablo, no la idea de Dios. Despierta, iglesia, despierta. Amén. Despierta. Lo siguiente, el Señor dice, los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. ¿Cuáles son los santuarios? Son lugares de reunión, Señor. Dice, contaminaron mis santuarios. ¿Sabe que esto es tan largo, hermano? Pero yo contamino el santuario. Cuando yo ingreso al santuario, algo que Dios prohíbe. Yo te voy a dar ejemplos de cómo han contaminado los santuarios. En primer lugar, esa contaminación no llegó de súbito, partió de a poco. De a poquito, aceptando una cosita aquí, aceptando otro poquito allá, aceptando esto. Mira, yo te voy a decir cuál es la gran perdición de la iglesia actual. Me van a odiar más los que vayan a ver esto, no importa. Pero la gran perdición de la iglesia actual es entregar la iglesia en la mano de los jóvenes. Las iglesias hoy día, en muchos lugares, las llevan los jóvenes. Al pastor le dicen, ya viejito, tú siéntate ahí, nosotros vamos a hacer la fila. Y al pastor no le toman el parecer ni por si acaso. Ese está viejo, no sabe. Aquí estamos nosotros, tenemos la fuerza. Nosotros la llevamos, nosotros. La generación 2.0 la lleva. Sí, la lleva al infierno. La lleva al infierno. ¿Saben por qué? Porque son muy pocos los jóvenes que tienen la madurez para llevar la iglesia. Ellos sienten que tienen la capacidad, la creatividad, el entusiasmo, pero no tienen la espiritualidad. Amén. Que es lo que verdaderamente cuenta. ¿Sabe lo que hizo el hijo pródigo? Con la herencia que el padre se demoró años en acumular, la malgastó así. Hay iglesias que gente le ha costado años levantar en el Señor. Años de oración, de trabajo, de prédica, de vigilias, de ayunos. Y hoy día se la pasaron a los jóvenes. Y hoy día Satanás está sentado ahí detrás del púlpito diciendo, más fuerte la música. Dime si no es verdad. Contaminaron mis santuarios entrando a la mugre de a poco. De a poco. Y el pastor, que ya voy a llegar a eso, había perdido la visión, él no veía lo malo. No veía lo malo.
Porque en nombre del amor se permiten todas las cosas. No, pero si Dios es amor. Bueno, Dios es amor. Es que Dios es amor, hermano. Tienes que aguantar esto. Bueno, si tu esposa te engañó, no importa, tú tienes que perdonarla. Dios es amor. Claro que tienes que perdonarla. Pero eso no significa que tengas que aguantarle. No. Si yo engañara a mi mujer, hermanos, ella no tiene por qué recibirme de nuevo. Ella tiene que perdonarme, ¿sí? Si yo me arrepiento. Y aunque yo no me arrepienta, ella, para que su corazón esté libre, tiene que perdonarme. Pero eso no significa que yo voy a llegar ahí como cualquiera por su casa. Es que aquí hay varios Pedros, entonces... No, yo no puedo llegar así, ¿verdad? Eso lo decide cada uno en su interior. Pero hay cosas que nosotros no podemos dejar pasar así como así. Porque la dejamos pasar una y te la van a hacer 2 y 3 y 4 y 5 y 10 veces si es necesario. Entonces, de a poco se generalizó esta contaminación de los santuarios. No dice contaminaron el santuario, dice contaminaron mi santuario. Quiere decir que en un momento dado, él miraba los santuarios y los sacerdotes no estaban haciendo su trabajo. Y hoy día los sacerdotes no están haciendo su trabajo y los santuarios están contaminados con la inmundicia que se ofrece en ellos. Predicar con un computador no es un pecado. La religiosidad te va a decir, no, eso no es de la casa de Dios. ¿En qué parte dice que los computadores se reciben? Pero la misma gente que alegaría por un computador no va a alegar por usar un micrófono. Así, no, pero es que eso sí es de Dios para que otros escuchen. ¿Me entiendes? El hombre que no tiene entendimiento espiritual acomoda lo que le conviene. No vela por los intereses de Dios. Busca su propia comodidad. Y Dios quiere gente que vele por sus intereses. Eso es lo que deben hacer los sacerdotes, los ministros. Debemos velar por los intereses del Señor. En 1 de Pedro 4, no se vayan de donde están, yo se lo leo rápidamente. En 1 de Pedro 4 dice, 1 de Pedro 2, versículo 4 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, eso está incluyendo a todos los creyentes, y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es solo ofrecer cosas en el altar, esas cosas que se ofrecen, ¿cómo deben ser? ¿Aceptables a quién? ¿Y cómo sé yo lo que Dios acepta? El libro. No, Dios no lo acepta eso. ¿Y a ver esto? Sí, esto sí lo acepta el Señor. Esos sacrificios no pueden ser lo que a mí me parece. Y escúchame, querida iglesia, ese es nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros le ofrecemos a Dios lo que a nosotros nos parece, no lo que Dios nos manda. Y en eso hay una cuota de desobediencia, de rebelión. Yo le ofrezco a Dios lo que yo quiero, lo que a mí no me cuesta ofrecerle. Muchas veces Dios me manda a hacer cosas y yo no las hago. ¿Sabes por qué no las hago? Porque me cuesta. Porque es algo que está más allá de lo que yo estoy dispuesto a hacer. Pero luego yo quiero que Dios me responda sí. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuántos pueden decir honestamente es verdad? ¿O solamente yo veo esto? David mismo decía, yo no voy a darle a Dios sacrificio que no me cueste. Pero nosotros hemos sido vacunados para dar a Dios lo que no nos cuesta. Y Dios tiene que entender. ¿Tú crees que a Dios a Cristo le costó morir en la cruz? ¿O tú crees que fue la papa? ¿Tú crees que el sacrificio fue así? No, así no importa, total yo voy a resucitar, así que da lo mismo, que me hagan lo que quieran. ¿Tú crees que esa era la mentalidad de Él? No. A Él
sacrificio de Dios. Y Pedro dice que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento que Cristo tenía. Pero cuando llega el momento de que yo hago un sacrificio, dice, no, es que no. Pero luego nosotros somos hijos de Dios. Pero luego nosotros queremos ir al reino de Dios. Y yo ayer le explicaba a unos hermanos y le decía, mira hermano, yo creo esto, con todo mi corazón lo creo. Si Dios no me puede mover aquí en la tierra de este punto a este punto, menos me va a poder mover de la tierra al cielo. Amén. Menos. Si yo no soy capaz de obedecerle para moverme de aquí a acá, hermano, menos voy a obedecerle para moverme de aquí hasta allá. Piénsalo, iglesia. Piénsalo. Si yo no le obedezco al Señor cuando Él me dice, Gabriel, ¿no crees que ya están dando mugre acá? Y yo sigo mirando, no, Señor, si ya va a pasar. Y no solo me contamino yo, tengo hijos, se contaminan mis hijos con lo que yo estoy viendo. Pero luego me escuchan, Señor, yo quiero ser santo. Y los hijos son más críticos que uno y dice, ¿a dónde la viste con Morandé con compañía? No quería ser santo. Cuando miraba el réclame de no sé qué cuestión donde salen las mujeres peluchitas, no estaba queriendo ser santo. Y los hijos lo toman como hipocresía. Pero cuando tus hijos ven que tú dices, vamos a apagar la tele, eso no se ve acá. Ellos van a decir realmente, mis papás creen lo que predican. Viven lo que predican. Tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, en verdad. Tenemos una responsabilidad tremenda. Los sacrificios deben ser espirituales y ¿qué más? Aceptables. No es ofrecer lo que a mí se me antoja. Voy a terminar, hermanos. Me voy a buscar. Lo siguiente que el Señor le dice a este pueblo, mejor dicho, a estos sacerdotes, les dice que ellos cometieron el siguiente pecado. Contaminaron mis santuarios y luego dice esto, que es lo más terrible. Entre lo santo y lo profano, ¿qué dice, hermano? No hicieron diferencia. Ay, Señor. Ay, Señor. No me llama la atención que en la Biblia diga ay. Ay. Y sobre los hombres vienen ayes del Señor, ¿cierto? Y aquí pasó el primer ay, dice el libro de Apocalipsis. Ay de los hombres por los ayes que vienen después de este. Ay de los que moran en la tierra. Estamos hablando de la gran tribulación, hermano. Tú no quieres estar ahí, te lo aseguro. ¡Qué terrible! Los sacerdotes no distinguieron entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo santo? Si tú miras el diccionario va a decir algo así, algo que es perfecto. Lo santo es lo perfecto. Algo que no tiene mancha. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo profano? Justamente lo contrario. Aquello que por ninguna parte muestra ni rectitud, ni integridad, ni perfección. Lo profano es algo vulgar. Y dice que los sacerdotes no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Tú crees que un niño es capaz de diferenciar la derecha de la izquierda? ¿Tú crees que un niño, si yo le preguntara a un niño 6, 7, 8 años, muéstrame tu mano derecha y muéstrame tu mano izquierda, ¿tú crees que ellos lo harían? Sí, lo pueden hacer, hermano. Si yo le digo a mi hija Denise que va a cumplir recién 2 años, digo, levanta tu mano, ella no levanta el pie, ella sabe lo que es la mano, ella sabe lo que es el pie, y es chica, un hombre adulto, un pastor, un ministro, alguien que ha estado supuestamente con Dios, es el colmo, es una vergüenza que no sepa diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es del Señor y lo que es del diablo, entre lo santo y entre lo profano, es una vergüenza. Amén. Es una vergüenza que el pueblo de Dios no sea capaz de diferenciar. Sí, Señor. Es una vergüenza cuando tú no somos capaces de diferenciar. Cuando nosotros no somos capaces de decir, eso es profano, eso no tiene nada que ver con Dios. ¿No?
No, eso no va a entrar en mi casa, eso no es santo, eso es profano. Va entendiendo el cuadro, ¿verdad? Los sacerdotes no hicieron su pega. Abusaron de la ley, obligaron a la ley a hacer cosas que la ley de Dios, que es santa, que es pura, que es perfecta, no permitiría jamás. Ellos dijeron por la gente. Por la gente. ¿Sabe por qué esas iglesias están llenas? Porque ellos han abusado una y otra vez de la ley de Dios. En esos lugares la gente puede ir a la iglesia el domingo, calmar la conciencia y salir a pecar después del culto. Y luego el próximo domingo tomamos otro conciención. No, hermanos. Tú no puedes jugar con Dios. Amén. Amén. Él es santo. Pero los sacerdotes vergonzosamente no diferenciaron. Ellos dejaron que todo entrara. ¿Entiendes? Porque la iglesia está en crisis por culpa de los ministros. Porque los ministros han dejado que entre toda la mugre, toda la contaminación del mundo, la han dejado dentro de la iglesia. No han protestado, no han dicho no. Tú como papá en la casa dices, no. Pero papá, que todo, no me importa todo. Yo soy el papá, usted es mi hija, yo la amo y por amor a usted, no. Usted es mi hijo y yo no le voy a permitir eso. No, hijo, aunque te enojes conmigo, no. Yo, hermano, aunque tú te enojes, aunque te vayas, aunque me tires pericos, yo no te voy a permitir que tú vivas en pecado si puedo ayudarte a no vivir en pecado. ¿Sabes por qué? Primero, porque me interesa tu alma y segundo, porque también me interesa la mía. Si yo no te advierto, Dios me va a pedir cuentas a mí. Dios me va a decir, Gabriel, tú sabías, pero te quedaste calladito. Eres cómplice. ¿Y cuántas veces tú sabes que alguien está haciendo lo malo y nos quedamos calladitos diciendo, ¿para qué me voy a calentar la cabeza? Esa es la expresión que ocupamos. ¿Para qué me voy a meter en problemas? No estoy pensando en la calle, no estoy pensando en tu casa. Estoy pensando con nuestros hijos. Estoy pensando con nuestros familiares. Déjalo su vida. Cuando se trata de la condenación en el infierno, no es tan simple como que sea su vida. Ellos van a estar en el infierno un día y van a decir, por culpa de ese, por culpa de Gabriel, por culpa de Juan, por culpa de... Tú sabías, nunca me dijiste. Tú te quedaste calladito, no me hablaste, no me dijiste que yo iba a venir a este lugar y ahora estoy aquí, no puedo salir de aquí. Es más fácil predicar bendiciones, ¿verdad? No distinguieron, dice a continuación, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sabe? Voy a aprovechar de decirlo aquí ahora. Un hermano me acaba de contar esta mañana un testimonio. Y me dice, ¿sabe, pastor? Ese hermano fue bien tocado por el Señor la semana pasada. Y me dice que el Señor trató con él. Y le dijo que tenía que bañarse para venir a la iglesia. Le habló de la higiene. Que se bañara para venir a la iglesia. Y él me decía, y yo me baño el domingo en la noche, uno para ganar tiempo, el domingo en la mañana. Pero que el Señor le había dicho, escucha esto. Le había dicho, báñate porque yo voy a tratar contigo hoy día. ¿Qué señal nos está tratando de hacer el Señor? Que Él no trata con algo sucio. Amén. Yo quiero que tú y yo lo interpretemos como algo espiritual también. Amén. Él quiere que en verdad nos presentemos a Él limpios. Se nos olvidó que Dios era santo, hermanos. Satanás hizo un buen trabajo convenciéndonos a todos que Dios es puro amor. Pero Dios es tan amoroso como santo. Y Dios quiere hacer un trabajo a través de esta iglesia para en lo que le queda de tiempo a este mundo tratar de devolver ese concepto de la santidad
Algunos de ustedes estarán de acuerdo que yo les dije, viene un avivamiento, pero no es lo que la gente piensa. Es un avivamiento de santidad. Es un avivamiento de temor de Dios. La gente va a volver a ver a Dios, espiritualmente hablando, como Él es. No como, Dios me ama, sí, Dios es bueno. Dios nomás. ¿Sabías tú que hay gente que ni siquiera se atreve a pronunciar el nombre de Jehová? Y nosotros, Dios. No tomarás el nombre del Señor en vano. Te juro por Dios. ¿Sabes lo que es eso? Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Amén. Un día, un hombre de Dios me dijo a mí, tú sabes que hay una expresión, y yo le agradezco tanto a ese hombre. Hay una expresión en inglés. Lo voy a decir porque estoy explicando. La expresión es, oh my God, ¿sí o no? Y un día yo estaba con unos gringos y él me dijo, ¿sabes, Gabriel? Yo sé que tú eres un hombre temeroso de Dios. Y tú has estado con gente que a lo mejor nunca te ha explicado esto. Pero la palabra del Señor dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Me dijo, cuando tú dices, oh my God, en realidad estás como usando ese nombre vanamente. ¿Lo entiendes? Como en las películas, ¡oh Dios mío! Y como en las películas mundanas pondrían un garabato. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Él me dijo, eso es tomar el nombre del Señor en vano. Hay gente que practica la santidad. Hay otras expresiones. Tú no necesitas decir esa específicamente. Donde justamente el nombre del Señor es banalizado, es relativizado, porque el nombre del Señor es alto. Dice que Él es alto y es sublime. Pero a nosotros se nos olvida eso. ¿Cuántas, hermanos, dime con sinceridad, cuántas veces has visto una película en la tele donde garabatos para allá y donde el nombre de Dios fue blasfemado, donde garabatos para acá, donde el Espíritu Santo no te dice apaga esa mugre? No tienes al Espíritu de Dios que te diga cambia. Hay programas donde las mujeres aparecen casi desnudas. El Espíritu de Dios no está en ti para decirte saca eso de tus ojos. Amén. Eso es practicar santidad, hermanos. Eso es practicar santidad. Señor. Hace rato que estoy terminando, ya termino. Déjeme darle un par de ejemplos. Esto me interesaba, por eso que se lo quiero decir. Dice que entre lo santo y lo profano hicieron diferencias. ¿Tú sabías que hoy día existen discotecas cristianas? Amén. Discotecas cristianas. Y los muchachos van a bailar. ¿Y sabes qué ministerios traen eso? Los ministerios más, los que tienen más recursos, los que tienen la mejor infraestructura. Esos ministerios, dime si es Dios que los ha bendecido, dime si es el Espíritu de Dios que los bendiga, por favor. Y ellos le ponen discoteca a los jóvenes, porque los jóvenes quieren bailar. Entonces, para que no vayan al mundo, traemos el mundo. Y ellos pueden saciar su deseo carnal de bailar. Ay, pastor. Uy, pastor. Ay, de aquellos hombres. Le llaman cristotecas. Hermano, no estoy inventando un término, está inventado. Se llama cristotecas. Y déjame decirte algo, cuando tus hijos se enteren van a querer ir a una.
que ese espíritu inmundo está ridiculizando la palabra de Dios. Está ridiculizando la santidad de Dios. Está poniendo en relativo, en ridículo, todo lo grandioso que Dios es. Y ese espíritu es el que contamina el corazón de tus hijos. Porque tú le dices, no, eso no es de Dios, es del mundo. Pero ¿cómo en esa iglesia lo hacen? Pero ¿cómo estos hermanos lo practican? Hermano, tú no irías a jugar a un casino. El hermano a veces trabaja en el casino, pero él no va a jugar al casino. No juega, más te vale. Yo no iría a jugar al casino. Como tampoco jugaría en una máquina metiendo monedas. ¿Sabes por qué? Porque es lo mismo. Solo que en uno no tengo la plata para ir allá y en otro está en la esquina de mi casa. Eso es pecado. Sí, Señor. Tú no lo haces. Tú no juegas al quino, no juegas a la lotería. Tú no juegas. Nuestras riquezas están en las manos de Dios. Amén. Él nos va a proveer. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. ¿Sabe? Él no quiere que tú y yo demos mucho dinero a la obra de Dios. Él quiere que tú y yo demos nuestra vida a la obra de Dios. Amén. Él sabrá. Él sabrá. Las cristotecas vienen, ¿eh? Vienen fuerte acá. Bailes. No estoy hablando de coreografías donde se han preparado con temerosidad, con pulcritud, con decencia para el Señor. Amén. Donde yo he visto a las hermanas usar ropas largas que no descubran su... ¿Me entienden? Estoy hablando de baile derechamente, salsa, merengue. Estoy hablando de baile. Esa influencia viene de los países centroamericanos. Y de allá mismo viene el reggaetón. De allá mismo vienen los principales cultores, ¿o no?, del reggaetón. Estoy hablando de bailes sensuales, con movimientos de cadera, mucha cadera y cuerpo y... No lo has visto nunca, hermano. Es música mundana en la iglesia. Música mundana derechamente, no. No estoy hablando de canciones cristianas, estoy hablando de música mundana, a la que le cambian la letra y le ponen una letra de Dios. ¿Cuántos lo han visto? ¿Nosotros lo han visto? Vestimentas sensuales. Vestimentas, ropas sensuales. Hombres y mujeres, especialmente mujeres, pero los hombres también no se quedan atrás. Todas esas cosas contaminaron el santuario de Dios. Tú no tienes que ir a un barrio para ver eso. Tú puedes ir a cualquier iglesia y lo vas a ver. Amén. Y Dios dice que Él es santo, hermano, y dice que sin santidad nosotros no lo vamos a ver. Entiendes que no es un deseo por ser mala onda. Entiendes que no es una finalidad por tirarte al suelo, por tirarte abajo, sino porque podamos vivir el estándar que Dios nos está imponiendo como iglesia suya, si en verdad somos su iglesia. Tenemos tanto que trabajar aquí, hermano. Amén. Aquí hay tanto que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que extender nuestras manos y decirle a Él, guíame, haz lo que tengas que hacer en mí. Yo quiero morir a lo que tenga que morir. Amén. Hermano, tú y yo necesitamos una unción mayor. Sí, Señor. Porque el desafío que Dios nos presentó ahora es mayor. Estamos
luchando contra otros poderes, contra otros desafíos. Y Él sabe que necesitamos más de su unción para poder vencer esos desafíos mayores. Pero para poder tener más del Señor, vamos a tener que estar dispuestos a darnos más al Señor. Porque eso va a ser directamente proporcional. Lo más que yo me vacío de mí mismo, lo más que Él me puede llenar de Él. Eso tú no lo tienes que olvidar, hermano. Por favor, no lo olvides. Dos cosas más. Estos sacerdotes de ese tiempo y de este tiempo son como Saúl. La palabra de Dios claramente le dijo a Saúl: destruye y mata todo. Pero él, como rey, no hizo lo que Dios le mandó. Él hizo una encuesta con la gente. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy tratando de decir? Los pastores hoy día hacen una encuesta. ¿Qué le gusta a la gente? Ah, quiero tener gente. Vamos a hacer eso, vamos a implementar eso. Eso le gusta a la gente, lo vamos a hacer. Solo porque le gusta a la gente, no porque es la voluntad de Dios, solo porque la gente lo quiere así, lo vamos a hacer, le vamos a dar en el gusto a la gente. No hay una motivación de que Dios te esté guiando a hacer algo porque Él te dice que eso es correcto y es bueno. Es querer agradar a la gente, pero no a cualquier gente. Es querer que la gente del mundo se sienta agradada en la iglesia. La gente del mundo nunca se va a sentir grata en una iglesia a menos que pueda encontrar el mundo dentro de la iglesia. Amén. Abre los ojos, iglesia. ¿Cuántos entienden? Amén. Son como Saúl. ¿Sabes cómo acabó Saúl? Muerto en su propia espada. Saúl murió sobre su propia espada. Pero Saúl un día profetizó entre los profetas. Saúl entre los profetas, Saúl estuvo allí, Saúl profetizó. El Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y él estuvo entre los que profetizaban. Pero él terminó muriendo sobre su propia espada. Porque él no se quedó con lo único que debía quedarse, la palabra del Señor. Hermano, si tienes que rescatar algo, rescata esto. Tú tienes que quedarte con la palabra de Dios. Amén. Ella te puede hacer sabio para la salvación. Y otro ejemplo que te quiero dar breve. Dice el Señor: de mis días de reposo apartaron sus ojos. Tú y yo sabemos que no somos el pueblo de Israel. Nosotros no necesitamos, como los adventistas, el séptimo día guardar el día sábado. Ellos están sinceramente equivocados por eso. Ese es un estatuto perpetuo para Israel. Para Israel. No hay ninguna parte donde la iglesia estuviera sujeta al día de reposo. Ninguna parte. Es más, hay una mayor evidencia bíblica en que el primer día de la semana, que es el domingo, el Señor se movió con la iglesia. Y no es raro, si la iglesia es una dispensación que está más allá de Israel. ¿Me entiendes, verdad? Pero bueno, el punto es que el Señor dice: de mis días de reposo. Le está hablando a los sacerdotes judíos. Apartaron sus ojos. ¿Saben lo que significa eso? Que ellos perdieron el temor de Dios. Ellos perdieron la sensibilidad para temer a Dios. Y apartaron no solamente los ojos del día de reposo. En realidad, ellos no guardaban el día de reposo porque sus ojos ya no estaban puestos en Dios. Sus ojos estaban puestos en otra cosa, en otros intereses, no en guardar los intereses del Señor. Y te digo algo: muchos ministerios de este tiempo, su único interés son los números. Su único interés son: quiero tener la iglesia más grande como la tiene fulano de tal. Quiero tener un coro como lo tiene la iglesia tanto. Quiero tener un púlpito como lo tiene lo que vi en la iglesia tanto. Quiero tener una iglesia grande como la tiene el pastor no sé cuánto. Yo quiero tener tantos miembros como los tiene fulano de tal. No está la gloria de Dios en juego. No están los propósitos de Dios. Hay intereses de éxito mundano. Hay intereses terrenales de conseguir cosas del mundo. Pero tú y yo, hermano, no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a conseguir los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Amén. Que los planes de Dios tengan cumplimiento pleno en nosotros.
Te voy a decir algo. Tal vez yo con un par de ovejitas voy a recibir más galardones que pastores que tienen miles de almas en las iglesias. Y te voy a decir por qué. Porque estas pocas ovejitas yo las estoy llevando a quien debo llevarlas. Ellos a esa multitud los están llevando al infierno. Los están llevando a adorar al Dios Mamón, que es el dinero. Ven, pacta, coloca aquí en el altar, trae, yo te voy a bendecir para que ese pacto... ¿Sabes qué es eso? Eso no es llevar a la gente a Cristo, es llevar a la gente a Mamón. Amén. El Dios de las riquezas. El más grande pacto lo hizo Dios con nosotros a través de Cristo. No hay mayor pacto que ese. No verás otro pacto después de ese en la Biblia. Ese fue el pacto que selló todos los pactos que Dios tenía para la humanidad. No me vengan a decir a mí que yo necesito pactar. Pero hay millones, miles en el mundo entero que se están perdiendo porque los sacerdotes violaron la ley de Dios, contaminaron los santuarios de Dios, porque no han hecho diferencia entre el mundo y lo santo, entre lo profano y lo santo, porque sacaron la mirada del Señor. Y te dije que iba a decir una cosa más para concluir. Esto me recuerda a Sansón. Tú sabes la historia de Sansón. Sansón fue puesto por Dios como un juez a favor de Israel. Igual los sacerdotes, igual los ministros. ¿Para qué están los pastores? ¿Están a favor de la obra de Dios o no? ¿O están a favor de su propia obra? Se supone que ellos deberían honrar a quien los llamó, que es el Señor, ¿verdad? Pero fíjate que Sansón había sido dotado por el Espíritu de Dios de una fuerza sobrenatural. Y algo pasó. Él prevaricó. Él debía mantener como visión puesta en Dios que los filisteos eran sus enemigos. Pero él poco a poco dejó que los filisteos comenzaran a ser parte de su núcleo cercano. ¿Entiendes? Él dejó que los filisteos entraran en él. Igual como este tiempo los ministros han dejado que la iglesia sea de alguna manera atacada por el mundo y que el mundo entre en la iglesia. Asimismo Sansón, que debía mantenerse puro en su comunión con Dios y el Espíritu, él dejó que los filisteos que representan al mundo entraran en él, al punto que él violó la palabra de Dios. La palabra de Dios decía que él nunca debía unirse con alguien que no fuera de su pueblo, y él puso los ojos en una mujer filistea. ¿Me están siguiendo, verdad? Amén. Tú y yo sabemos que Sansón perdió su fuerza. No solo perdió la fuerza, perdió los ojos. Pero a mí no me da pena que él haya perdido los ojos. A mí lo que me da pena es que él perdió los ojos porque antes había perdido la visión. A él no le servían los ojos. Y te voy a dar una palabra de Dios. Te voy a dar una palabra de Dios. Sansón perdió los ojos. Dios permitió, escucha esto, que le sacaran los ojos. El diablo le sacó los ojos. Dios podía haber puesto su mano para que no ocurriera, pero Dios permitió que Sansón perdiera los ojos, porque los ojos no le servían para nada bueno. Escucha lo que te estoy diciendo, es una palabra de Dios. Dios va a permitir que tú pierdas lo que te puede alejar de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado, iglesia. Él nunca tuvo que perder los ojos. Si él hubiera usado los ojos correctamente, él nunca hubiera terminado moliendo en ese lugar para el diablo. Él era el que subyugaba al enemigo. La gente, los filisteos veían a Sansón y decían: ¡Sansón! Y arrancaban de Sansón. Le tenían temor a Sansón. ¿Sabes cómo terminó el gran paladín de Dios? ¿Sabes cómo terminó? Avergonzado, ciego, trabajando para el diablo.
escúchalo y guárdalo. Esos ojos que tenía ya no le servían para nada. Y Dios dijo en realidad, ¿para qué los va a dejar? Son puros tropiezos. Mejor se los voy a quitar. Ten cuidado, iglesia. No sea que haya cosas que tú ya no estás usando como deberías y que Dios decida en un acto de amor por tu vida quitártelas. Jehová da y Jehová quita, hermano. No sea que hay cosas, te lo digo temerosamente delante del Señor, Él nunca debió perder los ojos, pero los ojos ya no le servían. ¿Sabes por qué? Porque Él había perdido la visión. Y hoy día hay muchas iglesias, pastores, que perdieron la visión. Hay muchos cristianos, entre comillas, que no están en las iglesias porque perdieron la visión. Estamos pisando un terreno santo, hermanos. Estamos pisando el terreno del Señor. Y debemos tener cuidado. Porque Usa no lo entendió. Él se metió con las cosas de Dios. Y Dios vino a él con juicio. Ananías y Zafira no lo entendieron. Se metieron con las cosas de Dios. Y Dios vino a ellos con juicio. Y yo te digo algo. Yo te digo una cosa. Este mundo está siendo preparado para enfrentar los juicios de Dios. Y Dios nos está dando la última oportunidad para escapar de esos juicios. Para que no participemos de las plagas. Yo le agradezco a Dios su bondad. Mientras que a otros les están prometiendo que mañana todo va a estar bien, Dios en su amor te está diciendo: ten cuidado, puede no haber un mañana para ti. Tienes que estar listo hoy. Vamos a orar al Señor. Levántese.